Un himno precioso, un himno antiguo, maravilloso, en el cual hemos entonado tantas y tantas veces y que ha dado tanto gozo y tanto descanso en el corazón. Dice así: oh Dios, socorro en el ayer y hoy nuestro defensor, ampáranos con tu poder y tu eternal amor. Segunda estrofa: antes que toda la creación hiciera oír tu voz, vivías tú en perfección eternamente, oh Dios. En ti 1000 años sombras son de un pasado ayer, y en ti se encuentra la razón de todo cuanto tiene ser. Oh Dios, refugio del mortal, en tiempos de dolor, en ti la dicha sin igual encuentra el pecador. Oh Dios, socorro en el ayer y hoy nuestro defensor, ampáranos con tu poder y tu eternal amor. Himno que da esas preciosas, maravillosas verdades, ¿no?, de lo que es Dios para cada una de nuestras vidas, sobre todo en tiempos difíciles. Buenos días, hermanos, y deseando que el Señor bendiga este tiempo de predicación y deseando que Él sea exaltado y la Iglesia edificada. Y para empezar me gustaría leer otro salmo. De hecho, no hemos quedado con Miguel, hermano Miguel, ni mucho menos, en la presidencia y la predicación, pero ha ligado de una línea, afín al tema de la predicación de esta mañana. Vamos a abrir el Salmo 94 y vamos a leer los versículos del 17 al 19. Salmo 94, un pasaje precioso también, en el cual nos dice así la palabra del Señor. Versículo 17 al 19. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Vamos a tener una palabra de oración y comenzamos con la predicación, ¿vale? Vamos a orar. Señor, llamado Padre, qué maravillosa bendición saber que tú estás por nosotros, por tus hijos, que tú no nos desamparas ni nos abandonas, sino que tu cuidado constantemente, tu presencia, tu amor, misericordia, tu gracia, tu paciencia está con cada una de nuestras vidas. Y tú nos tratas como ese Padre amoroso. Y Señor eterno, te damos muchísimas gracias por todas tus benditas y maravillosas promesas que tú nos das a través de las Sagradas Escrituras. Oh Señor, si tú no nos ayudaras, pronto moriríamos en la desesperación del silencio. ¿Y qué realidad es, amado Padre? Señor eterno, gracias por estar en nuestro corazón, guiarnos y cuidarnos y darnos, Señor, todo para cada una de nuestras necesidades, que quedan cubiertas en ti, amado Padre. Y sobre todo, la necesidad espiritual, que vino a través de la persona del Señor Jesucristo. Gracias por el Evangelio precioso que llegó a nuestro corazón y que ahora, Señor, somos salvos por tu gracia, aquellos que nos hemos acogido a la persona bendita del Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. A ti, Señor, sea toda la gloria y la honra. Pedimos tu dirección, tu bendición para esta predicación y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El tema que voy a tratar esta mañana en este sermón, en esta predicación, lo traigo delante de Dios, lo traigo delante de cada uno de vuestros corazones y, por supuesto, de mi propio corazón. Y si alguien está necesitado esta mañana de escuchar esta predicación, es un servidor. Con toda sinceridad os lo digo. Y me presento delante de Dios, delante de vosotros y delante de mi propio corazón, realmente con mucho temor y profunda reverencia al tratar este tema tan solemne, con mucha debilidad también, hermanos, con mucha fragilidad y con mucha incapacidad para vivir por mí mismo en cada una de mis fuerzas, en cada una de vuestras fuerzas, en vuestras vidas y en mi vida cristiana. De hecho, el salmista nos lo dice, ¿no? Si no me ayudara Jehová, pronto, prestamente. Nuestra alma, mi alma, moriría en el silencio de la desesperación, de la desesperanza, de la congoja, de la angustia, en la cual pues está esa vaciedad de todo corazón que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Y hermanos, grabémonos con fuego, he apuntado aquí, en lo más profundo de nuestro corazón,
la siguiente frase: por nuestras propias fuerzas sucumbiríamos. ¿Qué dice en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan? ¿Verdad? Separados de mí, nada podéis hacer. Le decía el Señor Jesucristo a sus discípulos, hablando del pámpano, de la vid, en el cual pues manifiesta esta preciosa y maravillosa realidad. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que dicho esto, lo que vamos a estar meditando en esta mañana es, seguimos en la misma línea un poco de la presidencia, las dificultades de la vida en el creyente y lo más maravilloso, y el Señor en medio de ellas. Las dificultades de la vida en la vida del creyente, valga la redundancia, en la vida cristiana del creyente, y el Señor en medio de ellas. Es algo maravilloso y precioso en el cual podemos descansar plenamente. Es que es una realidad eterna en el corazón de cada uno de sus hijos. Y el texto, ahora sí, el texto para la predicación, vamos a ir al Salmo 77. Nos vamos a acercar a las Escrituras, como no puede ser de otra manera, y ver lo que Dios nos dice en su palabra en los diferentes tiempos del creyente. Los tiempos en el cual hoy vamos a estar considerando, los tiempos de prueba y de dificultad. Los tiempos de prueba y de dificultad. Así que vamos a leer este salmo, este precioso salmo, en el cual, pues, así dice la palabra de Dios, ¿vale? Salmo 77, dice así: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron los abismos. También se estremecieron las nubes, echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Un salmo precioso, ¿no? Como todos los salmos, ¿verdad? Un salmo en el cual, pues, vemos que el autor es un hombre denominado Asaf, al músico principal para Jedutún, salmo de Asaf. Asaf era uno de los oficiales en los cuales ministraban dentro de lo que es el tabernáculo, el templo. Todos los descendientes de Asaf luego fueron encargados de la música. Y vemos que aquí este hombre estaba pasando una circunstancia en su vida, no lo matiza, pero estaba en una dificultad profunda de corazón. Lo vemos que lo manifiesta en el versículo 2, ¿verdad? Al Señor busqué en el día de mi angustia. Entonces vamos a estar considerando un poquito en este contexto en el cual aquí vemos que dice unas verdades preciosas y maravillosas que, atesorándolas en lo más profundo del corazón, pues nos van a producir esa paz y ese gozo para andar en nuestra vida cristiana en tiempos de bonanza, en tiempos de refrigerio, en tiempos de alegría, en tiempos de tristeza, en tiempos de dolor
y en tiempos de unas profundas convulsiones por pruebas, por juicios. El Señor sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Así que el bosquejo en el cual pues, vamos a estar meditando, vamos a desarrollar este texto, este salmo, lo vamos a desglosar en 5 puntos, en la cual vamos a ir a través del salmo desarrollando estos 5 puntos, ¿vale? El primer punto del bosquejo, vamos a ver unas consideraciones generales sobre la realidad de la prueba, ¿vale? Punto número 1, consideraciones generales sobre la realidad de la prueba. Punto número 2, la seguridad del creyente en medio de la prueba. Punto número 3, tiempos convulsos, tiempos de tempestad, tiempos difíciles. El mundo los diría malos tiempos, el creyente tiempos en la providencia de Dios, ¿vale? Tiempos de tempestad. Punto número 4, resolución en medio de los tiempos. Resolución en medio de los tiempos. Y punto número 5, como ese broche de oro que encierra todo lo que estamos meditando, ver a Dios estando y obrando en medio de los tiempos. Ese broche de oro, en el cual pues da esa paz y ese consuelo. Así que punto número 1, vamos a ir y vamos a ver unas consideraciones generales sobre la prueba, ¿vale? A título un poco generalizado, ¿no? Y quiero empezar este primer punto trayendo pues una afirmación. Me gusta poner en mis predicaciones, en los diferentes mensajes que estamos trayendo de vez en cuando, pues algunos escritos, algunas meditaciones que nos hacen reflexionar y pensar un poquito en el corazón. Y para mí es de gran bendición. En una ocasión escuché lo siguiente y quedó grabado en mi corazón, y de hecho lo tengo apuntado en uno de los márgenes de mi Biblia. Entonces, dice así, y comienzo la cita. El amor de Dios, atentos, el amor de Dios no consiste en que el Señor nos evite las pruebas o dificultades. Eso no es el amor de Dios, ¿vale? En que nos evite, sí, las puede evitar, ¿vale? Pero en su providencia a veces no, ¿vale? El amor de Dios no consiste en que el Señor nos evite las pruebas o dificultades de la vida. El amor de Dios no consiste en que no vengan tiempos difíciles, tiempos turbulentos y tiempos convulsos, sino que el amor de Dios consiste en que cuando estos vengan, y aquí está la frase, grabada en mi corazón, que deseo que sea de bendición también para vosotros, es su promesa y su fiel cumplimiento de que Él estará con nosotros. Ese es el amor de Dios, la cual dice, bueno, hay diferentes tiempos en la vida del creyente, y en todos los tiempos que el Señor nos envía y nos permite pasar, Él está fielmente con sus hijos y no nos deja ni nos desampara. Si os habéis fijado en el horario que voy enviando cada mes, abajo hay un versículo perenne, bueno, que siempre es el mismo, no lo cambio porque considero que está muy apropiado. Isaías 41:10, lo podemos decir de memoria. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre es siempre. Isaías 43, del 1 al 3, también muy conocido. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y aquí dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y vemos el desarrollo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, hablando al pueblo de Israel, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Qué maravillosa promesa. En medio de la dificultad está Dios siempre con su pueblo. Lo estuvo con el pueblo de Israel. Lo estuvo en los diferentes tiempos a lo largo del Antiguo Testamento. Lo está también a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Desde el principio, en el día de Pentecostés, y vemos que es una pauta constante. He aquí, yo estoy todos los días con vosotros, hasta el fin del mundo, le dijo el Señor a sus discípulos antes de ascender a los cielos, ¿verdad? El amor de Dios no es que nos evite las pruebas o dificultades de la vida, sino que es su promesa que cuando vengan, Él va a estar con nosotros. Bueno, siempre lo está, en todo tiempo, pero quizás cuando más necesitamos, siempre necesitamos la presencia de Dios, siempre.
pero quizás que cuando más la necesitemos es cuando estamos en dificultades, ¿verdad? Porque Dios, como dice el salmista, es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y continúa hablando este salmo precioso en el Salmo 46. Por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida y los montes sean traspasados al corazón del mar. En el cual manifiesta esa rotunda confianza del salmista en Dios, ¿verdad? Tengo apuntado aquí, hermanos, hay algo que hemos de tener bien claro en nuestra vida cristiana. Y es que las pruebas y dificultades son algo pero que muy real. No es un mito, no es una leyenda ni nada parecido, sino que realmente el Señor nos dice que pueden venir pruebas, o que en cualquier momento se pueden presentar y llamar a la puerta de nuestro corazón. Pero también tenemos que tener, y por activa y por pasiva lo repetimos y la Escritura lo repite, que aunque esté la prueba en el corazón del creyente, siempre está la promesa de Dios, de que Dios está con su pueblo. En un momento determinado, en medio de nuestras circunstancias, pues la prueba o dificultad pues puede venir de golpe, ¿verdad? Caray, ¿qué ha pasado aquí? O bien la podemos vislumbrar un poquito, que va viniendo, se va acercando, y dices, veo tiempos que pueden venir convulsos, ¿verdad?, en medio de la vida cristiana. Hay dos maneras dos únicas actitudes posibles que puede tomar cada uno de nuestros corazones en medio de la prueba. Uno es, podemos aceptarla de buen grado en la voluntad del Señor, o bien, en medio de la prueba o dificultad, resolver en nuestro corazón esa rebeldía y amargarnos manifestando un despropósito al Señor, no aceptando su providencia. Hermanos, son las únicas dos maneras que podemos matizar y tratar la prueba. O la aceptamos en la providencia de Dios de buen grado, o bien sencillamente nos rebelamos en contra de la providencia de Dios y echamos todo despropósito delante de Dios. He apuntado esto, déjame leer de forma literal. ¿Cuántas y cuántas veces hablamos de la providencia de Dios, verdad? Y cuando viene algo que no nos gusta, no lo aceptamos, y quizás no de boca, pero sí de corazón, anidan reproches y despropósitos a nuestro buen y amoroso Dios. Es que realmente tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque cuando viene la prueba, delante de los hermanos, delante de toda la comunidad de la iglesia local, sí, yo confío en Dios, yo estoy absolutamente resuelto en confiar en Dios y tengo esa esperanza en la cual pues yo sé que el Señor está por mí y no tengo que tener ningún tipo de temor, ¿vale? Pero es que está hablando la boca, ¿vale? Pero a veces el corazón te dice, ¿por qué, Señor, me estás enviando esta prueba? ¿Y por qué, Señor, estoy pasando esta circunstancia dentro de mi vida si yo no la merezco? Realmente tenemos que tener mucho cuidado en hacer un despropósito a Dios en medio de las circunstancias de cada una de nuestras vidas. Porque si hacemos eso, estamos rebelándonos en contra de Dios, y sí, recitamos de memoria, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es conforme a sus propósitos, son llamados, pero cuando hay una cosa que no nos gusta, pues quizás a lo mejor el corazón, no la boca, el corazón está diciendo a Dios, te estás equivocando conmigo, Señor. Eso me ha pasado a mí. Yo lo siento mucho, me presento delante del Señor y abro mi corazón. Y yo deseo que mi boca, cuando hable, mi corazón esté también afín a mi corazón, a mi boca cuando yo digo una serie de cosas y una serie de palabras. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. Tiempo atrás, tengo apuntado aquí mis notas, tiempo atrás estuve predicando sobre prepararnos en tiempos de bonanza para afrontar victoriosamente la prueba. Estuvimos considerando un poquito el Salmo 6, Efesios capítulo 6, en la armadura de Dios. Y de hecho, sin duda alguna, todo esto lo sabemos
Dejadme leer literalmente. Son notas que quiero leer para que no se quede nada en el tintero. Todo esto lo sabemos y además lo hemos escuchado hasta la saciedad a lo largo de nuestra vida cristiana. Sin duda alguna lo hemos leído y releído en las Sagradas Escrituras, una y otra vez en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y no cabe la menor duda que nuestra vida la tenemos toda bien estructurada hasta que viene la prueba, hermanos. Viene la prueba y estamos en la barrera y ahora el Señor nos pone en el centro del ruedo a torear la prueba. Y permitirme dar este testimonio, este argumento taurino, en la cual pues quiero ilustrarlo un poquito. Estamos muy bien todos detrás de la barrera, ¿verdad? Pero realmente cuando viene y se abre la pórtico y dices, a torear, pues cómo cambian las cosas muchas veces, ¿verdad? Y es algo que tenemos que tener bien arraigado. Amados hermanos, yo estoy abriendo mi corazón por esta circunstancia en la cual estoy pasando y viviendo. Reconozco que cuando recibí la noticia del cáncer de mi esposa, segundo cáncer, pues me vine abajo, lo siento mucho. Yo quiero seros franco y sincero desde lo más profundo de mi corazón. Fue una noticia en la cual pues la acepté de boca, pero no de corazón. Y yo pido al Señor mil perdón por ello. Yo quiero entregar mi vida al Señor con toda mi devoción y todo mi fervor y que Él me use para su gloria. Pero también que acepte las circunstancias que caigan a mi vida y a mi corazón y que las acepte de buen grado y no de boca solamente, sino que de corazón. De corazón. Y estaba ahora bromeando un poquito también con el hermano Ángel y tiempo atrás también con Yasmín, diciendo pues hay que ver que en medio de la dificultad es el enfermo que anima al sano y ver un poquito en la cual pues en este caso mi esposa, mi querida esposa, me estaba animando a mí, me estaba diciendo no permitas, esposo amado, no permitas que esto, Satanás te zarandee. Es la voluntad del Señor. Amén, que así sea, ¿verdad? Tengo apuntado, en medio de la dificultad era el enfermo, en este caso, la enferma, mi esposa, quien animaba al sano, en este caso, un servidor. Cuando tenía que ser al revés, ¿verdad? Pero bueno, doy muchas gracias al Señor, doy muchas gracias a Dios por los ánimos que me ha dado mi esposa, también por vuestro amor y por vuestro cariño, hermanos. Qué bendición tan grande es poder experimentar todas y cada una de vuestras oraciones, de vuestras palabras amorosas, de vuestro sincera preocupación por la salud de mi esposa, por la circunstancia de nuestras vidas, por nuestra vida espiritual, y ver con qué cuidado, con qué cariño nos habéis tratado. Y experimentar que cuando un miembro se duele, pues todo el cuerpo se duele, ¿no? Es una enseñanza bíblica y una enseñanza en la cual el apóstol Pablo está manifestando, ¿no?, a los corintios, ¿verdad? Que cuando un miembro se duele, no hay reproche alguno. En el cual, pues, que pueda decir, pues, confía en el Señor, que el Señor es todopoderoso. No, hermano, oraré por ti. Oraré por ti. Cuidémonos mucho, hermanos, de a veces ir a las vidas de las personas, con todo el amor y cariño, pero a lo mejor con un poco de dureza. Tenemos que tener sabiduría, ¿verdad? Para acercarnos al hermano, coger y abrazarle y empatizar con él. Y a lo mejor está en silencio, sencillamente, en medio de la circunstancia. A lo mejor es mucho más beneficioso el silencio de Dios en ese momento que no. Dios es nuestro amparo y fortaleza, por supuesto que sí, hermano. Y yo lo creo con todo mi corazón. Pero soy humano. Y las emociones humanas van y vienen de vez en cuando y te hacen jugar muy malas pasadas. Yo lo experimento, hermano. Yo te digo la verdad. ¿Me verás muy débil? Soy débil. Frágil, más que nunca. Y yo pido vuestras oraciones para esta circunstancia en la cual pues puede. No deseo que mi corazón se vuelva, digamos, con un despropósito, ¿no? Pero tengo miedo de mí mismo. Y yo deseo pasar por la prueba, por la dificultad, que bueno, mirándolo un poquito así humanamente, pues tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, para mí sí. Para mí sí. Y sé que el Señor es mi
guardador, mi sustentador, mi amante salvador, y ha tenido a bien pues darnos esta pinceladita de dificultad. Una madre viendo a su hijo morir en el circo de Roma, devorado por un león. Eso sí que es doloroso, y eso sí que es una prueba. Pero quizás esa madre me ve a mí y me dice, pues hermano, yo te comprendo, y en la medida que tú pasas esa prueba, pues estás sufriendo también. Y se unen las oraciones de todos los hermanos y toda la Iglesia, unos para con otros, sin reproche alguno. Entendiendo al hermano que a lo mejor para ti eso es algo muy efímero, que diría, pues yo pasaría victoriosamente, madre mía. Quien piensa estar firme, mire que no caiga, dice el Pablo, la verdad. Muy bien. Pues doy muchas gracias y sobre todo, muchas gracias por el consuelo que el Señor da en su bendita palabra, las Escrituras. Y esto nos lleva al segundo punto. Hemos visto un poquito unas consideraciones generales, hablando de lo que es la prueba, dificultad, el corazón del hombre, el corazón del cristiano, Dios mismo obrando, siendo el Señor quien envía, quien sustenta y quien nos da la fuerza, como hemos mencionado, más fuertes que el búfalo, aumentarás más que el búfalo, en medio de la dificultad. Un poquito consideraciones generales a lo largo de todo este punto. Y llegamos al punto número 2, en la cual, pues, en base a las Escrituras, vamos a considerar la seguridad del creyente, ¿vale? La seguridad del creyente. Dios lo ha dicho, Dios lo hace y Él es fiel en su palabra. Dios lo ha dicho, Dios lo hace y Él es fiel en su palabra. Y esto produce una tremenda seguridad del creyente en medio de la circunstancia, en medio de la prueba. La seguridad del creyente en todo tiempo y en todo tiempo de la prueba. Volviendo al texto, volviendo al Salmo 77, el salmista empieza en medio de su circunstancia con las siguientes palabras. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Qué bendición tan grande como el salmista, en medio de la prueba, siendo inspirados por el Espíritu Santo al escribir este salmo precioso, coge y con la pluma nos describe el corazón de Dios. El corazón de Dios contemplando, en la cual pues nos podemos imaginar por un momento al Señor sentado en su trono de gloria y podemos contemplar a aquel que nos amó diciéndolos: acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el corazón de Dios para con cada uno de nosotros en medio de las circunstancias de la vida, en medio de las pruebas que pueda estar pasando, o yo o cada uno de vosotros. Esa es la invitación de Dios. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. ¿Lo creemos eso? Había un hermano que decía: yo cuando tengo dificultades en la vida y he pasado diferentes pruebas, allí en Irún, cuando me convertí, se me quedó grabado un poco, yo voy al Señor y le demando esa promesa, que me dé paz y descanso. Señor, vengo a ti, con la prueba y dificultad, hazme descansar. El Señor dijo: venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Podemos ver esa puerta abierta en los cielos, en la cual el Señor proveyó para llegar a ese trono de la gracia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ver el ministerio del Señor Jesucristo como ese buen pastor que cuida las ovejas y cómo nos cuida a cada una de nosotros, a cada uno de nosotros. Podemos ahora escuchar los gemidos indecibles de Dios. Dios gime por ti y por mí. Qué amor tan intenso, ¿verdad? Qué amor tan intenso, tan maravilloso. Y dice en Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Son unos gemidos tales que no se pueden definir. Indecibles, no se pueden decir. ¿Cómo vamos a explicar los gemidos de Dios por el creyente, por ti y por mí? Son indecibles. No hay palabras que se puedan expresar tales gemidos de amor por cada uno de sus hijos. Por cada uno de sus hijos. Cuando clamo a Dios, el Señor me escucha. El salmista lo manifiesta.
Cuando clamo a Dios en mi circunstancia, sea la que fuera, Dios me escucha. El Salmo 6, en este caso David, dice lo siguiente: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído mi voz, la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Qué realidad tan maravillosa, ¿verdad? Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego del corazón, y Jehová ha recibido mi oración. Hace 2 miércoles hablábamos un poquito en el culto de oración de cómo el Señor recibía las oraciones, en este caso de Salomón, en la dedicación del templo, ¿no? Jehová recibe cada una de nuestras oraciones, siempre y cuando estén en la voluntad y conforme Él especifica en la palabra de Dios. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Él me escuchará. Sin embargo, pues ahora entramos en tiempos convulsos, seguimos con el texto, ¿verdad? Tiempos turbulentos que experimenta el salmista. Y ahora vamos a entrar en el punto número 3, los tiempos turbulentos. Los tiempos turbulentos. Tiempos turbulentos en la vida del salmista, pasamos al versículo número 2. Tiempos que de repente se ocultan los rayos del sol y de repente hay un montón de nubes y nubarrones que amenazan tormenta. Tiempos turbulentos. Y seguimos con el texto, y el corazón del salmista manifiesta delante de Dios su situación. Dicho sea de paso, y Dios la oye y la escucha. Lo manifiesta en el versículo 1. Escuchemos el corazón del salmista, que es lo que dice en los versículos del 2 al 9. ¿Vale? Vamos a leerlos. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Hasta el 7, hasta el 6 vamos a leer. Realmente vemos un profundo dolor en el corazón del salmista y notemos unas consideraciones de esta situación que me han llamado mucho la atención. Versículo número 1, inicialmente vemos como hay realmente una comunión con el Señor, con el salmista, ¿verdad? El salmista con el Señor, en la cual pues le dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Esto, si no hay una comunión estrecha, no lo podía haber dicho el salmista. Sin embargo, me ha llamado la atención cómo parece ser, me ha dado la sensación un poco, que hay una progresión de cadencia o involución en los siguientes versículos hasta llegar al versículo 7. En la cual, pues, el salmista abre su corazón a Dios, y vemos cómo hay ese comienzo en medio de la prueba, parece como de comenzar a cuestionar la providencia de Dios. Aparentemente parece que el salmista comienza a cuestionar, como he mencionado, a cuestionar la faceta de Dios, una faceta de Dios que son incuestionables, luego lo veremos, y a cuestionar el trato de Dios con su alma. Dice, alzaba, en el versículo 2, a Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Aquí hay una convulsión de corazón, en la cual el salmista está en esa crisis profunda, en medio de la prueba, delante de Dios, sabiendo que Dios le escucha. Sabiendo que Dios le escucha. Y como mencionaba al principio, 2 actitudes en medio de la prueba: o aceptas de buen grado la providencia de Dios o te rebelas contra ella.
Mira lo que puede pasar en un momento de la vida si apartamos nuestros ojos del Señor. Si apartamos nuestro corazón de las promesas de Dios dadas en su palabra y en medio de la adversidad no aceptamos la providencia soberana del Señor. En medio de esta crisis que está aquí el salmista poniendo su corazón delante de Dios, me vino a mi memoria unas palabras que dijo Spurgeon en una de sus predicaciones, en las cuales pues las he adaptado un poco al tema que estamos tratando, y dijo lo siguiente en una de sus predicaciones, seguro que a lo mejor la habéis oído alguna vez. Dice: hubo una mala hora en mi vida cuando solté el ancla de mi fe. Yo corté el cable de mis creencias y no queriendo estar ya por más tiempo al abrigo de las cosas de la revelación. Estamos hablando de Spurgeon, ¿eh? O sea, Elías estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros, que tú y que un servidor, ¿eh? O sea, Spurgeon, los grandes predicadores, los puritanos, eran hombres también. Y mira lo que escribe Spurgeon, ¿eh? Experiencia personal, siendo creyente, ¿eh? Dice: hubo una mala hora en la vida cuando solté el ancla de mi fe. Yo corté el cable de mis creencias y no queriendo estar ya por más tiempo al abrigo de las cosas de la revelación, dejé que mi nave anduviera a la deriva impulsada por el viento de mis propias circunstancias. Dije a la razón: sé tú mi capitán. Dije a mi propio cerebro: sé tú mi timón. Y así comencé mi loco viaje. Gracias a Dios ya todo esto terminó, pero les contaré su breve historia. Fue una navegación precipitada por el tempestuoso océano de una vida sin Dios. Conforme avanzaba, los cielos empezaron a oscurecerse. Pronto vi horrendos demonios fieros y terribles surgieron de las aguas y conforme proseguía, ellos rechinaron sus dientes haciendo gestos burlones. Se aferraron a la proa de mi barco y me arrastraron. De repente, dejaba atrás los viejos pilares de mi fe. Conforme seguí avanzando, llegué al borde mismo de los dominios sombríos de la incredulidad. Me fui hasta el fondo mismo del mar de la infidelidad. Dudaba de todo, pero por la misericordia de Dios volví a la realidad. Me desperté de ese sueño de muerte que, sabe Dios, podría haberme condenado mi alma y destruido mi cuerpo si no hubiera despertado. Cuando me levanté, la fe tomó el timón. A partir de ese momento ya no dudé. La fe condujo mi barca. De regreso, la fe gritaba: lejos de aquí, lejos de aquí. Arrojé mi ancla en el Calvario. Alcé mis ojos a Dios y heme aquí vivo y fuera del infierno. Por tanto, yo digo lo que sé. He navegado en ese peligroso viaje. He regresado a puerto sano y salvo. Pídanme que sea otra vez un incrédulo. No, ya lo probé. Ahora, atado al Evangelio de Dios más firmemente que nunca, parado sobre una roca más dura que el diamante, desafío a los argumentos del infierno a que me muevan, porque yo sé a quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Carlos Spurgeon, en una de sus predicaciones: si no me ayudara Jehová, pronto mi alma moriría en el silencio. Y en medio de la circunstancia, y volviendo al texto de hoy, en los versículos 7, 8 y 9, podemos vislumbrar al salmista cómo parece tener ese corazón de incredulidad o de cuestionar a Dios en la providencia del Señor en su vida. Y lo vemos en el texto. Hace una serie de preguntas en las cuales matiza pues una aparente inconformidad dentro de la prueba. Notemos lo que dice. Versículo 7. Después de haber desarrollado lo que hemos visto en los versículos anteriores, dice lo siguiente: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? Se está cuestionando, se está preguntando él mismo. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Realmente son unas preguntas que qué desesperación si esto fuera una realidad, ¿verdad? Nos podemos imaginar lo terrible que sería contestando de la siguiente manera estas preguntas si Dios dijera:
Y voy a parafrasear en primera persona. Señor, ¿me desecharás para siempre y no volverás más a serme propicio? Sí. ¿Imaginaos? ¿Podemos imaginarlo? ¿Has cesado para siempre tus misericordias? Sí. Terrible, ¿verdad? ¿Se ha acabado perpetuamente tu promesa? No hay promesas. ¿Has olvidado, Señor, el tener misericordia de mí? De nuevo, sí. ¿Has encerrado con ira tus piedades para conmigo? Podemos imaginarnos, ¿verdad? Y el Señor diciendo, sí, como ese juez, ¡pum!, que desciende del monte Sinaí, sí, sí, por el pecado y por tu condición pecaminosa, destinado, merecedor del infierno, sin ningún despropósito al Señor incluso en esta posición, porque el Dios es Dios justo. Pero qué bueno es Dios, ¿verdad? Y cuánto amor sale del corazón, que las respuestas a estas preguntas son totalmente negativas. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicios? Pues claro que no. ¿Cómo voy a desecharte, oh Israel? ¿Cómo voy a despreciarte si de mi corazón se inflama toda mi compasión? Levítico 26, 44 nos dice, en el contexto de la ley, ¿vale? ¿Cuánto más? Dice así, y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Consecuencias de la obediencia, consecuencias de la desobediencia. Los últimos capítulos de Levítico, después de la manifestación de todo el sacerdocio levítico, les dice estas palabras al pueblo de Israel, que dice, no los desecharé. ¿Desechará el Señor para siempre y no te será propicio? Jamás. Porque el Señor, de su corazón se inflama toda su compasión, como nos dice, si no estoy equivocado, en el profeta Oseas, por Israel, por su pueblo, por la Iglesia. Seguimos. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Cómo va a cesar su misericordia si es parte de su naturaleza? Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. En Isaías 54:8 nos dice lo siguiente: con un poquito de ira escondí mi rostro de ti. Por un momento, un momentito, Israel, escondí mi rostro de ti. Por un momento. Pero seguimos viendo el corazón de Dios. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Y lo firma, Jehová, tu Redentor. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Pues claro que no. ¿Se han acabado perpetuamente su promesa? El Señor, uno de los atributos que tiene, es que es fiel a sí mismo y a su palabra. Y si Dios dice, Dios hace. Nos dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él ¿qué? Sí y amén. Sí y amén. Están repletas las Escrituras de las promesas de Dios para cada uno de sus hijos, por cada uno de nosotros, por cada uno de los redimidos. ¿Cómo vamos a cuestionar y preguntarle a Dios, ¿se han acabado en medio de la circunstancia adversa todas tus promesas, Dios, Señor? ¿Cómo vamos a decirle eso al Señor si diariamente nos llena de sus bendiciones? En cualquier circunstancia de cada una de nuestras vidas. Seguimos. Otra vez, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Salmo 145:8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Siguiendo la pregunta en la cual menciona el salmista, ¿ha encerrado con ira sus piedades? Dios es un Dios de ira, un Dios justo, un Dios que es fuego consumidor, pero también es un Dios clemente y piadoso, que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un Dios de amor que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, derramando la sangre preciosa. ¿Cómo va a encerrar con ira sus piedades? Sí que es cierto que quien rechaza al Hijo no tiene la vida.
y pasa a condenación, porque Dios es un Dios justo. Pero en medio de la justicia de Dios, cogió a su Hijo y lo clavó en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dice en el Salmo 25:6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. Y, atentos, que son perpetuas. Son perpetuas. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia, le decía por medio del profeta Jeremías al pueblo de Israel. Algo precioso en la cual pues podemos confiar y descansar. Así que estas preguntas que el salmista menciona, ¿no?, después de esa crisis que tiene delante del Señor, ¿no?, y empieza a ver y decir como si cuestionara, ¿no? ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado su promesa? ¿Se ha olvidado Dios de mí en medio de la circunstancia? Y aquí llegamos al punto número 4. La resolución en medio de los tiempos. Y aquí vemos es como si el Señor cogiera al salmista, lo zarandeara y volviera en sí de alguna manera, ¿no? Y volviera a la realidad de contemplar su propio corazón a la luz de Dios mismo sentado en su trono. ¿Y qué dice el salmista en el versículo 10? Dije, porque aquí hay un sela y una pausa, que es una pausa de silencio, de meditación, hay como un alto, ¿vale? Y aquí en el versículo 10 dice, dije, enfermedad mía es esta. Qué palabras, ¿verdad? O sea, todo lo que estoy diciendo, como si cuestionara la providencia de Dios, es una enfermedad mía que nace en mi propio corazón, caído en pecado. ¿Cómo voy a cuestionar todos estos maravillosos atributos de Dios que han sido derramados por medio de su Hijo en favor mío, en favor de mi alma, de mi corazón, en medio de la circunstancia, ya para toda la eternidad, ¿no? Enfermedad mía es esta. Y ver cómo de estar considerando toda esta circunstancia, ver la provisión de Dios, ver su misericordia, ver sus fieles promesas y ver sus piedades maravillosas. Y hace un giro de 180 grados el salmista. Cambia por completo la dirección de este salmo, a partir del versículo 10. Hace un giro de 180 grados en la cual dice, me acordaré y meditaré en las maravillas de Dios en medio de la prueba. Y lo dice de la siguiente manera, dice, enfermedad mía es esta, y ahora pues empieza a decir, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah, sí, haré yo memoria de las maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de todos tus hechos, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Qué cambio, ¿verdad? Qué palabras tan diferentes, en las cuales cambian del versículo 2 hasta el versículo 9, hace un cambio radical y vemos como si viniera en sí en esa relación real del salmista con su Dios. Dice, me acordaré y meditaré en las maravillas de Dios en medio de la prueba, tengo apuntado. Inundaré mi mente y mi corazón de los pensamientos de Dios, los años a la diestra del Altísimo. Tiempos de bendición, de comunión con Dios, tiempos de caminar con Dios. Me acordaré de las obras de Dios. Y vemos aquí esta resolución, sí. Dice, sí, coma. Eso da un énfasis en el texto, ¿vale? Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Y es una resolución contundente en medio de la prueba. De venir a cuestionar atributos de Dios, a afirmarse con todo su corazón en acordarse en las obras maravillosas de Dios. Traeré a mi memoria y mi corazón los beneficios de la cruz. Las maravillosas obras antiguas de Dios. Podemos recordar el Salmo 103, ¿verdad?
Bendice alma mía a Jehová y no olvide de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, el que te sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo, el que te corona de favores y misericordias. Salmo 103, meditando en la obra de la cruz del Calvario. Hablaré de las maravillas, de los maravillosos hechos de Dios. Teniendo esta maravillosa realidad, pues no puedo estar callado. El salmista ve al Dios gobernando la eternidad, sentado en su trono, y dice, yo no puedo estar callado. Incluso en medio de la prueba hablaré de los maravillosos hechos de Dios, alabando a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma. Y acaba esta fase, digamos, este bloque, con un cántico de adoración y de alabanza, que nos dice en el versículo 13, «Oh Dios, santo es tu camino, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio a los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Oh Dios, santo es tu camino, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios?» Ese cántico de adoración y de alabanza. Y en medio de todo este recuerdo, el salmista coge su mente y su corazón y la traslada a Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo por Faraón, en la cual estuvo 430 años. Y aquí vemos en el punto número 5, Dios obrando en medio de los tiempos. Ya para acabar, cautivos bajo el yugo de Faraón, en esclavitud, Dios envía a Moisés y a Aarón, Dios saca a su pueblo de Israel con mano poderosa, y vemos cómo le dice al pueblo por medio de Moisés, delante del Mar Rojo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y conocemos toda la historia en la cual pues, el pueblo de Israel pasó por en medio del mar, en seco, con 2 muros de agua a la izquierda y a la derecha, entraron los egipcios y todos murieron anegados en el agua. Israel pasó victorioso por la prueba y obtuvo la victoria al otro lado del Mar Rojo por la mano poderosa de Dios, Dios obrando en medio de los tiempos. Y como título de conclusión, comenzábamos diciendo la siguiente reflexión, que de nuevo vuelvo a leer. El amor de Dios no consiste en que el Señor nos evite las pruebas o dificultades de la vida. El amor de Dios no consiste en que no vengan tiempos difíciles, tiempos turbulentos y tiempos convulsos, sino que el amor de Dios consiste en que cuando estos vengan, es su promesa y su fiel cumplimiento de que Él está con nosotros. Y hemos leído el Salmo 77, hemos considerado y realizado un viaje a través de las propias experiencias humanas del salmista, acabando en el lugar correcto, en el centro mismo del corazón de Dios, en medio de la prueba. ¿Dudas? Dijo, enfermedad mía es esta. Fe en Dios. Traeré a la memoria, a mi mente y a mi corazón, los años a la diestra del Altísimo. Resultado, en la soberanía de Dios, victoria en medio de la prueba, viendo y trayendo a la memoria del salmista el evento de la salida del pueblo de Israel de Egipto, con su correspondiente victoria después de las 10 plagas y el paso del Mar Rojo, llegando al otro lado sanos y salvos. Contempla al Señor obrar y descansa en Dios en medio de la prueba. Tengo apuntado aquí como finalización del mensaje. Contempla al Señor obrar en medio de la prueba y descansa en Dios en medio de las circunstancias que estás viviendo. Si vienen dudas, como mencioné el tiempo atrás, dudas, desánimos, angustias al corazón, como dijo alguien,
dile a Cristo que vaya a abrir la puerta. Y de buen seguro se desvanecerá, porque el Señor tiene cuidado de cada una de nuestras vidas en todo tiempo, en tiempos de bonanza, en tiempos de refrigerio, de alegría, en tiempos de tristeza, en tiempos de dificultad. Y lo más maravilloso de todo es que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Alguien dijo que el dolor no te hará daño si lo vives en comunión con Dios. Así que en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, especialmente yo, os pido oración y os he querido abrir mi corazón delante de Dios, delante del Señor y delante de vosotros en esta etapa que estoy viviendo en mi vida, en la cual pues yo por mi carácter melancólico y flemático, que sería como se definiría un poco, pues quizás a lo mejor me afecta un poco más, ¿no? Así que por favor os pido oración y muchas gracias por vuestro cuidado que tenéis de estar al tanto y de las oraciones que eleváis delante del trono del Señor, de la gracia, y más y me ahora este martes que es intervenida mi esposa. Damos muchas gracias al Señor por todos vosotros. Que el Señor os bendiga grandemente, hermanos. Muchas bendiciones.